Ahora bien, al momento de tener que elegir entre bienes interiores y bienes extranjeros, el principal factor que va a afectar esa decisión tiene que ver con la relación de precios o precios relativos de los bienes interiores y de los bienes exteriores. Así que para eso tenemos que entender algo que es fundamental en la economía argentina, que es el tipo de cambio. Y para eso tenemos que tener muy en claro dos conceptos que son el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Empezamos por el segundo, que es el tipo de cambio nominal es la relación entre los precios de dos monedas, divisas. ¿Sí? Como su nombre lo indica, al ser nominal estamos tomando precios relativos y ahí lo que tenemos que tener en consideración cuando estudiamos tipo de cambio nominal es que hay países que hay dos formas de tomarlo. Vamos a tomar el caso Argentina, que obviamente tiene el peso, y Estados Unidos, que tiene el USD, que es el dólar, ¿no es cierto? Entonces, si estuviéramos en Argentina, o en Argentina, ¿qué miramos nosotros? ¿Qué relación miramos o qué escuchamos cuando nos dan el precio del dólar? Escuchamos cuántos pesos hacen falta para comprar una unidad de moneda extranjera y esto hoy está más o menos en 69, que no está a 69, pero tomemos como el precio que, si vamos a mirar al Banco Nación Argentina, que es el precio de referencia del tipo de cambio oficial vendedor, eh, es 69. Ahora, si estuviéramos en el hemisferio norte, la relación de precios sería al revés, ¿no? Sería eh, ARS o pesos, lo mismo. Sería, en vez de 69, sería 1 sobre 69 y por lo tanto el tipo de cambio sería 1 dividido 69, 0, perdón, 0,0145. Son distintas formas de ver la misma relación, que es la relación de precios entre dos monedas. Ahora bien, ¿qué es el tipo de cambio real? O antes de ir al tipo de cambio real, me parece que es mejor. Vamos a dar la definición que es: tipo de cambio real es el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores. Es decir, tiene en cuenta los bienes, como siempre en el análisis de cualquier variable que la hacemos real. Lo que queremos saber en el caso del tipo de cambio es la relación de precios de los bienes exteriores y nacionales. Entonces, tipo de cambio nominal es relación entre monedas, tipo de cambio real es relación de precios de bienes. Y vamos a profundizar primero sobre el análisis del tipo de cambio nominal y después vamos a ir al tipo de cambio real. Eh, Fíjense acá abajo tienen en esta filmina lo que les decía del tipo de cambio. Ahí están las puntas. Dice un dólar oficial en Argentina vale 64.25 o 69.25. Que cuando uno lo quiere comprar en Argentina hoy, como tenemos control de cambio, se puede acceder solo a una cantidad que son 200 dólares por mes. Y si los querés comprar tenés un impuesto del 30%, por lo tanto esto que estaba acá como 69 se convierte en más o menos 90 pesos. Uy, perdón, 90 pesos. Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio sube o el tipo de cambio baja, el tipo de cambio nominal? Vamos a trabajar de ahora en más con esta relación. Cuando hablemos de tipo de cambio nominal, vamos a pensar en términos de cuánta moneda nacional hace falta para comprar una unidad de moneda extranjera. En ese caso, lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa cuando el tipo de cambio sube y qué pasa cuando el tipo de cambio baja. El análisis de Argentina muestra que el año pasado, durante el 2019, la variación del tipo de cambio nominal peso-dólar fue más o menos 62%, creo que está en otra filmina.
62%. Positivo. Positivo. Es decir, subió un 62% el precio del dólar en Argentina el año pasado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo analizamos esto y qué implicancias tiene para la economía? Bueno, en primer lugar, la suba del tipo de cambio se denomina depreciación. Depreciación nominal, cuando estamos mirando los cambios en el tipo de cambio nominal. Y cuando el tipo de cambio baja, se llama apreciación nominal. Es decir, Argentina tuvo una depreciación nominal del 62%. ¿Qué significa esto? Que para comprar una unidad de moneda extranjera ahora necesitaste un 62% más de moneda nacional. Es decir, se encarece la moneda extranjera y se deprecia, pierde valor la moneda nacional. Entonces, cuando el dólar sube, ustedes van a escuchar el dólar sube, lo que está atrás es esta relación de tipo de cambio nominal y es el dólar sube, el peso se deprecia, por lo tanto eso es una depreciación nominal. Lo que está sucediendo con el dólar respecto del peso, en el otro análisis sería desde la visión americana una apreciación nominal del dólar. Entonces hay una depreciación nominal del peso o una apreciación del dólar. Indistintamente las dos expresiones reflejan lo mismo. Normalmente nos referimos siempre en el país a la moneda del país de análisis y por eso hablamos en Argentina de que el peso se deprecia en vez de que el dólar se aprecie. Pero las dos son correctas. La relación dólar-euro, ahí está en la zona de 1.18, 1.15, 1.12, depende un poco de cómo están los flujos y las tensiones comerciales actualmente con Estados Unidos, Europa y China. Pero así está el tipo de cambio nominal y las relaciones de tipo de cambio nominal. A lo largo de los años, Argentina ha tenido depreciaciones nominales marcadas, a lo largo de su historia también, y este quizás es uno de los principales problemas que acarrea la historia argentina, producto de sus deficiencias estructurales en varios sectores. Ahí hay otras dos referencias de precio del dólar, y esto empieza a pasar en la economía cuando hay algo que anda mal. El dólar mayorista está a 67 y el dólar blue o paralelo o dólar negro vale ahí entre 118 y 120 pesos. Quiere decir que si alguien compró los 200 dólares que están habilitados a comprar por el mercado oficial, a tipo de cambio oficial más impuestos, y quiere comprar porque necesita, por lo que sea, 200 dólares más, tiene que pagarlo en la zona de 115, 118 pesos. Y fíjense que pasa esto que ya le pasó a Argentina hace algunos años, que es hay múltiples precios para un solo activo, y eso es el reflejo de algún desequilibrio por algún lado en la economía, cosa que no es bueno. Entonces ahí tienen una apreciación de la moneda, una depreciación de la moneda. Se habla de apreciación y depreciación cuando el sistema de tipo de cambio que está atrás es un sistema flexible. Y cuando sucede lo mismo, pero en un sistema de tipo de cambio fijo, estos se llaman devaluación. En vez de depreciación, devaluación nominal, ¿no? Esto le pasó a Argentina allá por el 2001, desde 1992 hasta 2001 Argentina tuvo un régimen de convertibilidad con tipo de cambio fijo y en enero del 2002 creo que salió de ese sistema y el dólar pasó de 1 a 1 con, ya no me acuerdo, a 1,40, ese fue el primer paso. Por lo tanto, acá hubo una devaluación nominal. Cambiamos porque este 1 era tipo de cambio fijo y esto ya era en tipo de cambio flexible, cambió el sistema. Después en sistemas de tipo de cambio van a ver eso. Bueno, acá tienen la evolución del año pasado, qué pasó con los varios tipos de cambio. En Argentina van a escuchar mucho esto de la brecha
Otra forma de comprar dólares en Argentina, con las restricciones que tiene el mercado cambiario, es hacerlo a través del mercado de capitales. Y uno puede comprar la acción de una empresa, por ejemplo, ahí tienen Galicia, compran la acción de Banco Galicia en Argentina, empiezan con pesos, eh, y se la mandan a una cuenta de inversión a esas acciones de Galicia a Nueva York, por ejemplo, y ahí las venden, alguien las compra en dólares, entonces empezaste con pesos, te compraste acciones de Galicia, Galicia se escribe Gegal en el mercado, las transferís al exterior, Nueva York, por ejemplo, y ahí las vendés contra dólares. Entonces empezaste con pesos y terminaste con dólares. Esto se llama contado con liquidación, y es una modalidad para hacerse de dólares en el exterior. Y normalmente lo que se mira en Argentina es la brecha que tiene el dólar contra el dólar analizado con contado con liqui. Hoy esa brecha está en el orden del 60-70%, muy alta. Y cuando esto sucede, hay varios efectos en la economía, pero el principal es que todos los bienes que están, se atrasan, el precio de los bienes, bueno, ahora lo vamos a ver con tipo de cambio real, se atrasan los bienes que son transables porque su precio está a tipo de cambio oficial. Por ejemplo, un productor de soja tiene el problema de que cuando vende su soja que se exporta a China, pónganle, le van a pagar 68, 69, le pagan mayorista, o sea, le pagan 67 pesos el dólar, y si él necesita comprar dólares para, no sé, comprar una máquina o lo que sea, lo tiene que ir a pagar ciento y pico, 70-80% por encima, y eso hace que no quieran exportar estos precios porque no les es conveniente hacerlo. Van a ver muchísimo, si miran las noticias, van a ver muchísimas referencias a la brecha cambiaria, medida como el dólar CCL o el dólar blue con respecto al oficial, ¿no? Esa es la brecha, y ahí tienen qué pasó con el tipo de cambio nominal. Si miramos el tipo de cambio nominal con cualquiera de las variantes, pero a ver el verde, que si no me equivoco, el verde es el oficial, el lila es el mayorista. El dólar verde ese tuvo un salto en agosto del año pasado y había tenido otro salto a comienzos de marzo del 2018. Es decir, sube un escalón y al tiempito otra vez sube otro escalón y así. Veremos qué va a pasar de acá a fin de año. Podemos charlar de eso más adelante. Bien. Y ahora vamos a pasar al cálculo del tipo de cambio real. El tipo de cambio real, dijimos antes, es la relación que hay de precios entre los bienes exteriores y los bienes nacionales. Si bien tienen las firminas ahí para verlo y tienen pueden ir al libro, me parece que va a ser mejor que podamos analizar esto eh, con una explicación nuestra. Pensemos nosotros recién dijimos tipo de cambio nominal, a partir de ahora vamos a usar la E mayúscula y era la relación de precios, vamos a poner ARS, que serían los pesos, contra el dólar, ¿no? Y esto hoy nos daba una relación de precio, en el orden de, bueno, 69, 90, lo que sea. El tipo de cambio real, eh, que ahora es el reflejo de las relaciones de precio de los bienes, se construye a partir de lo siguiente. Tipo de cambio real, que es epsilon, es el tipo de cambio nominal multiplicado por el cociente de precios entre los bienes exteriores y los bienes nacionales. Entonces, estos son nacionales y el asterisco denota exterior. Entonces, vamos a analizar esta fórmula que es muy importante, reitero, para pensar la economía en Argentina, y la tienen que manejar perfectamente. ¿Qué dice la fórmula de tipo de cambio real? Lo que me dice es cuán caro o barato son los bienes de un país respecto de otro país. Como ven acá, el dato del tipo de cambio nominal es un dato que viene de la relación de las dos monedas, y la relación de precios es básicamente el nivel de precios de cada uno de los países que se comparen.
Entonces, esto me dice que si yo estoy calculando el tipo de cambio real y tengo un tipo de cambio nominal, lo que tengo son las relaciones entre dos economías. Vamos a ver el caso de la economía argentina y de la economía americana. Si hacemos eso, nosotros tendríamos que tener, y estamos en Argentina, el tipo de cambio nominal expresado como estaba acá arriba. P asterisco serían el índice de precios en USA y el P de abajo es el índice de precios en Argentina. Entonces, esta es la fórmula del tipo de cambio real y vamos a ver cómo analizarla. Normalmente el tipo de cambio real el tipo de cambio real es un número índice, o sea, un número que nosotros construimos, fíjense, con la relación de precio de las monedas y con dos indicadores de precios, ¿no es cierto? Entonces es un número índice que como número solo no me va a decir absolutamente nada. Y si los niveles de precio de los dos países son iguales, el tipo de cambio nominal y real van a ser iguales. Ahora bien, ¿para qué sirve? Normalmente se habla de que el tipo de cambio real me da información sobre la competitividad que tiene una economía. Y la competitividad de la economía, o el término de competitividad, viene de pensar que cuanto más fácil sea para un país introducir sus bienes en el resto del mundo, por la razón que sea, esa economía es más competitiva. Una forma de que los bienes del país sean, de Argentina, sean competitivos, es que su precio para el resto del mundo sea barato. Y eso sucede cuando el tipo de cambio real es alto, es decir, cuando los bienes de nuestro país son más baratos que los bienes del resto del mundo. Para saber si la economía es o no es competitiva en términos de su tipo de cambio, tenemos que analizar el tipo de cambio real, obviamente, y para eso tenemos que construirlo. Cuando lo construimos, analizamos estas tres variables que mencionamos. La economía, y como esto es un número índice, su construcción, el valor que me dé de aplicar esta fórmula no me sirve de nada. Entonces, lo que tenemos que mirar es qué pasa con el tipo de cambio. ¿Sube el tipo de cambio real o baja el tipo de cambio real? Si sube el tipo de cambio real, el tipo de cambio real, ¿por qué puede subir? Por cualquier factor de los que querramos mencionar, pero puede ser porque sube el tipo de cambio nominal, porque del tipo de cambio nominal se queda donde está, pero por ejemplo bajan los precios en el país de análisis, o porque suben los precios en el país o suben el precio afuera, o estando quieto, estas relaciones, la suba de los precios en el exterior, vamos a hacer así, es mayor a la suba de los precios nacionales, por lo tanto el cociente P asterisco P termina subiendo. Y todas las combinaciones que ustedes quieran calcular ahí. Esto significa que si sube el tipo de cambio real, fíjense por qué puede ser, porque mis bienes se hacen más baratos o porque mi moneda se hace más barata, o porque los bienes del exterior se hacen más caros. Entonces, si sube el tipo de cambio real, la economía esta es más competitiva, porque hay una apreciación, una depreciación real. Y obviamente podemos hacer todo el análisis, lo vamos a hacer con otro color, para los casos de la apreciación real, que es cuando cae el tipo de cambio nominal, cuando el tipo de cambio nominal se mantiene constante, pero suben los precios internos o caen los precios externos. Y pensemos esto para la economía argentina, y este es uno de los problemas más importantes que tiene Argentina, que es qué sucede hoy con el tipo de cambio real en Argentina. Si partimos de la fórmula, esta era epsilon, ¿no?, que pusimos antes, E por P asterisco por P. El año pasado dijimos, esto subió, E, el año pasado en Argentina varió 62%. La inflación P subió 55%. Y normalmente en Estados Unidos los precios suben a un ritmo del 2%. ¿Qué pasó el año pasado pensando en usar la fórmula? El tipo de cambio nominal subió, el nivel de precios
subió y el nivel de precio en el exterior subió. Ahora, la suba del tipo de cambio nominal fue mayor a la suba del tipo de cambio, perdón, a la suba del nivel de precios interior. Por lo tanto, eso ya te asegura que el tipo de cambio real subió durante el año pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cada año? ¿Qué le pasa a Argentina todo el tiempo? Y lo que le pasa a Argentina es que constantemente, cuando no puedes frenar la inflación, te sube el denominador del tipo de cambio real. Y cuando te sube el nivel de precios, y siendo el nivel de precio en Estados Unidos más o menos fijo, con subas muy muy bajas del 1 o 2% anual, siempre tenés presiones para que se te aprecie en términos nominales perdón, en términos reales el tipo de cambio. Y la apreciación real significa que sos menos competitivo. Y si sos menos competitivo, quiere decir que caen tus exportaciones. Eh, entonces, esto tiene un efecto en la balanza de pago o en la cantidad de dólares que ingresan a la economía, y eso obliga al gobierno o pone presión a que mueva o suelte el tipo de cambio nominal, deje subir el tipo de cambio nominal. Entonces Argentina se enfrenta constantemente al problema de que su tipo de cambio real se atrasa cuando la inflación es alta y por eso tiene que soltar o dejar subir el tipo de cambio nominal. Lo que nos importa a todos es saber en términos de bienes si la economía es más cara o más barata, porque eso va a determinar su competitividad y por lo tanto la capacidad de esa economía de generar dólares, y esos dólares fortalecer las reservas y poner a la macroeconomía de ese país en una mejor condición. Tienen acá cómo se calcula y cuando nosotros aquí, y el análisis lo hicimos lo que se llama un tipo de cambio real bilateral, es decir, comparamos dos países, pero también podemos hacer tipos de cambio multilaterales, que es cuando considero más de un país en el análisis y podemos ver, hay muchos gráficos de tipo de cambio real multilateral, vamos a buscar uno para compartir después o algún informe, y básicamente lo que se hace en esos casos, a ver si lo tenemos acá o ya pasa a balanza de pagos, lo que se hace en esos casos, en los casos del tipo de cambio real multilateral, bueno, acá tienen el gráfico, eh, lo que hago cuando quiero construir un tipo de cambio real multilateral es considerar las monedas de los países con los que tengo transacciones, es decir, en el caso de Argentina, ordeno las exportaciones por país y digo, bueno, a ver cuánto exporto a Brasil, a Europa, a China, y cuánto importo de esos países. Y en base a la proporción que comercio con cada país, lo pondero y hago una fórmula donde tengo este cálculo por cada uno de los países y sumo, y cada país, uno será con dólares, otro será con el real BRL, que es el real de Brasil, otro será con el yen y así sustantivamente. Eh, eh, Ahí tienen un gráfico, fíjense el tipo de cambio real multilateral de Argentina. Cuando pega los picos, como sucedió en el 2002, tenés, fíjense ahí dice devaluación, salida de la convertibilidad. Tuviste ahí un pico, quiere decir que fuiste muy competitivo, ya lo vimos, en el año 2002 exportamos el 25% del PBI, y de ahí, si miran, prestan atención, la tendencia es decreciente, es decir, se ha ido apreciando desde el pico del 2002 hasta el 2016 el tipo de cambio. Empezó algo a mejorar y en 2018, como les decía, en marzo de ese año empezó a subir el tipo de cambio oficial y a subir y a subir y a subir. Y hoy Argentina se encuentra en la zona de 170, 180, llegando al nivel de tipo de cambio real de aquella época a partir de las subas, si tomamos el tipo de cambio contado con liquidación, que era el que veíamos hoy. Eh, es decir, enfrentando otra vez una disparada del tipo de cambio real, medido no con el dólar oficial, sino con el tipo de cambio CCL. ¿Qué problemas te puede generar eso o desventajas? La desventaja es que cuando Argentina se vuelve barata en términos de su tipo de cambio real, eso tiene varias implicancias, no solo para los bienes, sino para los servicios, y por lo tanto explota el turismo, por ejemplo, y eso deja divisas. Algo que no va a suceder en el entorno de la pandemia, por lo tanto Argentina con un tipo de cambio multilateral real alto, está barata, pero no puede aprovechar lo barata que está en uno de los segmentos donde más dólares
puede generar rápidamente. Bien,